es lo único que queda de los viejos galpones de la fábrica. No, porque daba la sensación como que el río estaba mucho más cerca. Mucho más cerca. Sí, estaba todo lo demás, donde está la parte de O sea, desde el molo en adelante aparentemente lo que se ganó el río. Sí, el terreno ganado al río. Como por ejemplo, bueno, la zona de Costanera, del centro, frente a Celulosa, es todo terreno ganado al río. Bueno, es reciente, pero digamos, de alguna manera también, si uno las ve tomadas las fotos del otro lado, que hay algunas imágenes, se ve que el río llegaba hasta, bueno, no sé, más o menos donde estaba la escuela industrial, que eran los terrenos que ocupaba la fábrica de alcoholes. Era una cosa impresionante porque eran 6 o 7 galpones de la estructura similar a lo que es este que permanece de la empresa filial. Fíjense las chimeneas, una era de ladrillo, la otra era de metal. Y lo que permanece, bueno, es lo que hoy conocemos como la escuela número, bueno, el jardín de infantes era la escuela número 5, ahora es la escuela media número 2. Y era la casa de Pascual Barando, que era el dueño de la fábrica de alcoholes, y sus oficinas. Son construcciones muy antiguas, lo más viejo en la zona del puerto, lo más viejo que tenemos dentro de la ciudad, salvo la Quinta Jovita, que es un poco anterior, en cuanto a edificaciones. Toda la zona del Bajo, y bueno, en ese sector de la Quinta. Bien. Bueno, lo que estábamos hablando, la ocupación también de los terrenos frente a la costa, bueno, obviamente por una razón de necesidad de la industria. ¿Qué es lo que necesitaba la industria? Mucha agua para la elaboración, un río en el cual arrojar sus residuos, bueno, hasta uno y sigue produciéndose. Y por supuesto la comunicación a través del río, porque la comunicación por tierra en la época, bueno, que se crea el partido de Zárate, las primeras décadas de evolución del partido de Zárate eran todos caminando de tierra y nos vinculaban organismos milenarios como era el río San Antonio de Arico, a través de lo que hoy es la vinculación por el puente Castel, con Exaltación de la Cruz y con Campana. Pero era realmente bastante azaroso recorrer esos caminos. Entonces, la principal vía de comunicación era el río. Bueno, y también dentro de esta historia, como estamos hablando del partido, aunque después Luisa les va a mostrar unas fotografías específicas de estancia, tenemos que hablar de los establecimientos de las estancias que existían en el partido de Zárate en ese entonces, que todos, bueno, surgieron a raíz de la subdivisión que se produjo a la muerte de José Antonio de Otálora. Es decir, recuerden que todo ese territorio pertenecía a él. Cuando él falleció, a través de las distintas sucesiones, pasaron a manos de sus descendientes y a partir de ahí también por compras sucesivas pasaron a manos de las familias de Justalina de Atucha, primero de Justalina, después Atucha, bueno, y se generó también una gran posesión que perteneció a los Lima Atucha. También después sufrieron subdivisiones, dando origen a las diversas... No, la más antigua que la más antigua... de la época de Saavedra, pero nunca la de Las Palmas. La estancia Las Palmas, que estaba próxima al frigorífico, que formaba parte de la estancia de los jesuitas, como todo el resto, donde hay construcciones muy antiguas, no la casa principal, porque la casa principal se quemó en un incendio, y Esos son los galpones. Y los galpones estaba dedicada a la cría de ovinos, que era lo que se explotaba en el frigorífico de Las Palmas. Faenada. La otra estancia muy antigua es lo que conocemos como el Paraíso, que está, digamos, probado que Cornelio Saavedra escribió sus memorias y también su testamento. Si bien está, digamos, sellado o firmado en Buenos Aires, aparece como firmado en Buenos Aires, en realidad lo escribió acá. Y en ese entonces recuerdan que esto pertenecía a Exaltación de la Cruz, porque bueno, Cornelio Saavedra estamos hablando de 1810 en adelante. ¿Por qué Cornelio Saavedra? Porque estaba casada con una de las descendientes de Otálora. La siguiente.
que tenemos es muy amplia la historia de Zárate, muy vinculada con la historia nacional. Bueno, acá hablamos un poquito de la llegada de los ferrocarriles. Recuerden que en 1875 el ferrocarril Mitre y en 1888 el otro perteneció al Franco de la Vapor, que después perteneció a los Lacroze, después se transformó en el ferrocarril Urquiza, y el edificio más importante es el de la estación, fue transformado en terminal provisoria, casi llegamos a octubre, ya puse el mes, ya llevamos unos cuantos años, que fue realizado en el año 1908. Bueno, entramos en el siglo XX y en el siglo XX suceden cosas importantes desde el punto de vista, digamos, administrativo y también desde el punto de vista arquitectónico y de evolución de la ciudad. En el año 1909, concretamente Zárate, que era un pueblo, recibe la denominación de ciudad, con lo cual, bueno, era un avance. Tal vez se inspiró. Y llega el momento, bueno, todo ese tradición que se había inaugurado con la llegada de los maestros albañiles, la modificación de las construcciones precarias de rancho, primero arquitectura postcolonial, después italianizante, bueno, llega a su máximo esplendor entre los años 1900 y 1930, cuando se construye, digamos, la ciudad con este tipo de edificios, que era el que correspondía a la escuela número 1, se construyó en el año 1906, fue demolido este edificio en el año 1943 para construir el que está actualmente. Obedecía a un proceso de modernización. Es decir, Zárate tuvo varios procesos de modernización. El primero, bueno, arranca hacia la década de 1940-1950 y demuele edificios de estas características, que eran relativamente nuevos, es decir, un edificio de 40 años. Claro. O sea, por ejemplo, Art Deco, y reemplazaron por ese tipo de arquitectura californiana que lo hacían igual en toda la provincia. Bueno, otra historia interesante es la de la Plaza Mitre, esta quizá es la mejor foto. 24. Como ya era puerta natural, se estableció un pequeño, digamos, caserío en tierras que pertenecían a Gonzalo de Zárate. Bueno, y eso puede considerarse como el origen de lo que fue el pueblo de Zárate. Digamos, por supuesto, en una serie de construcciones muy precarias, tipo rancho, a orillas de lo que era el Paraná de las Palmas, aprovechando la navegación a través del río y la existencia precisamente de ese puerto natural. Podemos empezar a mirar las imágenes. Bueno, en estas vamos a empezar contando un poco la historia de Zárate, y después vamos a mirar algunas imágenes de cómo se fue subdividiendo todo este territorio continental, ese territorio del partido. Bueno, fue recién en el año 1825 cuando se decidió organizar formalmente el pueblo en esas tierras que habían pertenecido a Gonzalo de Zárate y que por diversas subdivisiones pasaron a manos de sus descendientes, entre ellos Pedro Piña y José Antonio Anta. Estos dos señores, Pedro Piña y Anta, resolvieron vender a Rafael Vidal un sector de ese territorio, eran completamente 1.144 varas, para que se formalizara la creación del pueblo de Zárate. Entonces Pividal, ustedes ven que no tiene nada de romántica la fundación tampoco, fue ya un negocio inmobiliario, es decir, organizar sobre el territorio donde estaban asentados los bens sin orden alguno, estaban asentadas las construcciones, bueno, darle una estructura de amanzanamiento y calles, dividirlo en solares y, bueno, y proceder a la venta del mismo. Entonces, el 1827, el 31 de enero,
se aprueba lo que se llama el Plano de Rincón de Zárate y Traza del Pueblo, que realizó el agrimensor Manuel Eguía, por encargo de Rafael Vidal, y eso es considerado el origen o la fecha de fundación del pueblo de Zárate. Fíjense que yo estoy hablando de pueblo y no de partido. ¿Por qué? Porque toda esta inmensa extensión estaba anexada o formaba parte administrativamente del Partido de Exaltación de la Cruz. Es decir, que lo que hoy tiene como cabecera Capilla del Señor, todo ese territorio tenía salida al río porque nosotros formábamos parte, lo mismo que Campana, del territorio de Exaltación de la Cruz. En ese inmenso territorio se estableció entonces formalmente el pueblo de Zárate. Lo que hizo, bueno, Manuel Eguía cuando lo trazó es una cuadrícula, es decir, un tablero, manzanas, todas iguales, salvo las que están próximas a la barranca, es decir, respetando digamos, el recorte natural de la barranca, que son las 5 manzanas que están inconclusas llegando a la zona de la Quinta Jovita, es decir, entre el Sina y las barrancas. Esas forman parte de lo que es el casco fundacional de la ciudad, y teníamos entonces 5 manzanas de frente en ese sector de barrancas, y después el tablero estaba constituido por 10 manzanas con frente al río, por 6 manzanas de profundidad. Y si ustedes observan atentamente el plano, tiene una particularidad. La plaza está ubicada en el centro de 4 manzanas, es decir, el tablero se interrumpe, deja libre un amplio espacio de 4 manzanas, y en el centro colocan una manzana también de 86 metros con 60, donde debía estar construida la plaza y la iglesia y los edificios principales del pueblo, que tenían el encargo de construir. Por supuesto que el oratorio se construyó, la iglesia se construyó, pero era tan precaria esa construcción que al poco tiempo se cayó. Estaba ubicada en lo que hoy es el Banco de la Nación, porque quedaba justo en ese, digamos, después cuando van a ver la partición de manzanas, quedaba justo en el centro de esa madera. Ahí estaba complicada. Pues, claro, la calle más ancha, fíjense, es la calle Rivadavia, que bueno, después se prolongó con salida arriba. Como ustedes ven, bueno, siempre protestamos que Zárate tiene calles angostas, muy estrechas, es su origen. En esa época, bueno, era un urbanismo de tipo cuadricular, era una cuadrícula, ya les digo, perfecta, que se esparcía ilimitadamente sobre un territorio prácticamente llano, sin demasiados accidentes. Después vamos a ver la evolución, y con un criterio de calles muy estrechas. Las calles de Zárate, las del casco fundacional, tienen 13 metros con 86 de ancho, de lo que se llama de línea municipal a línea municipal. Pero estamos hablando del año 1827, un urbanismo incipiente que lo que respetaba era el trazado de Indias, después lo decir, con la repetición de cuadrículas a lo largo de todo el territorio. Por eso a veces cuando la gente dice, uy, el trazado de Campana tiene estructura más amplia, porque Campana tiene 50, se trazó 50 años después, cuando urbanísticamente estaba como modelo otro trazado que es el mismo de La Plata, era con los grandes boulevards, las avenidas, respondía a principios higienistas, y en este caso solo responden a un criterio de ordenamiento y por supuesto de especulación inmobiliaria, es decir, cuanto más se aprovecha un territorio para parcelar, y, o sea, una manzana para generar terreno, si se deja lo mínimo posible para el tránsito y demás, bueno, obedece, digamos, a un criterio de esa época, que era un criterio de tipo solamente de ordenamiento y especulación. Fíjense que los que estaban trazados sin orden, es decir, los ranchos, las construcciones primeras, quedaron, digamos, ubicadas hasta que, bueno, con el correr del tiempo se fue regularizando la situación. En 1827, entonces, consideramos la fundación del pueblo de Zárate, dependiente del Partido de Exaltación de la Cruz. Administrativamente, todo debía hacerse en Capilla del Señor, que era la cabecera del Partido de Exaltación de la Cruz, es decir, no teníamos oratorio, no había escuela, no había cementerio. Fíjense que el cementerio
cementerio de Capilla, que fue inaugurado en el año 1837, la primera persona que enterraron era un zarateño, pero era zarateño porque, bueno, obviamente era el único lugar donde había cementerio. Entonces, ante esta situación, 6 leguas, aproximadamente unos 30 kilómetros, separaban el pueblo de Zárate, que tenía su puerto, tenía un intenso tránsito comercial, lo separaban de Capilla del Señor. Hay documentos, ustedes después lo pueden leer, en el petitorio que hacen los vecinos. Era más fácil hacer las 20 leguas hasta Capital por el río que los 6 kilómetros hasta Capilla del Señor. Porque además era una zona pantanosa, había que atravesar el arroyo de la Pesquería, en el cual, bueno, obviamente no había puentes, toda una serie de situaciones que complicaban mucho el desarrollo de este pueblo dependiendo de Capilla del Señor. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Bueno, los vecinos se organizan a partir del año 1853 y 27 años después de la fundación del pueblo, fundamentado, que después ustedes lo van a leer en los documentos, se dirigen al gobernador de la provincia, a Pastor Obligado, solicitándole la creación del partido de Zárate. Estamos hablando solamente 27 años. Alegaban precisamente ese tema de las carencias, las dificultades en el desenvolvimiento, en realizar las actividades comerciales, en no recibir sobre todo los sacramentos porque nunca llegaba un cura o se lo hacía cada tanto. Bueno, toda una serie de fundamentaciones que motivaron a que el 19 de marzo de 1854 se creara administrativamente el partido de Zárate. Es decir, fue un acto administrativo del entonces gobernador Pastor Obligado que creó el partido de Zárate en el cuartel segundo que pertenecía a Exaltación de la Cruz con la delimitación que vemos acá. Es decir, por un lado el Paraná de Las Palmas, límite con el partido de Varadero, límite con el partido de Areco que está por acá, el partido de Exaltación de la Cruz y el partido de Campana. Le sacan una porción a Exaltación de la Cruz y crean el partido de Zárate. Por eso, cuando nosotros celebramos el 19 de marzo, que durante muchos años fue prácticamente la única fecha que se recordaba, lo que estamos recordando es la creación del partido de Zárate. Toda esta tensión. Parece que Zárate está confundido. O sea, eso es lo que la celebración. Pero eso no indica que Zárate nació en ese momento, es decir, como vemos tiene toda una historia muy resumida, pero toda una historia anterior y siempre de la mano de la ciudad cabecera, que muchas veces motiva el conflicto con la localidad de Lima, pero nosotros somos de alguna manera la cabecera. Y fíjense también que los limeños están luchando por su independencia y les lleva mucho más tiempo lograrla que nosotros como zarateños, como partido en sí lo logró de Exaltación de la Cruz. Pero bueno, esa es otra discusión. Las primeras construcciones cuando se realiza ese trazado en el año 1827, la que vemos eran construcciones muy sencillas, de adobe, primeramente con cubiertas de paja y después, reemplazadas por cubiertas de tejas cuando las mismas llegaron y posteriormente, con chapas. Lamentablemente de estas construcciones quedan muy pocos en Zárate. Habrá estaba en la Bolívar y en la Bolívar, después la otra en la calle Belgrano. En la calle Belgrano y y solamente queda uno, pero muy modificado, en lo que es la zona también fundacional de la ciudad, cerca de la Quinta Hipólita. La que refaccionó al lado de Barranca. Claro, Belgrano. Donde vive Teresa. Un barrio. Claro, sí. La parte original, digamos, es como refaccionada, pero creo que la mantuvieron como antigua. La casa está atrás. Fue una larga discusión también, pero tuvieron que dar vuelta a la casa para mantener la confusión, entonces el quincho, porque es zona de protección patrimonial, tenían la propiedad protegida y tuvieron que hacerlo. La siguiente.